Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué lugar de la maravillosa hispanidad nos sintonicéis, nos estéis observando en este momento. Tenemos el gusto de entrevistar hoy a Luis Antequera, una persona extraordinariamente polifacética dentro de lo que es la comunicación, tanto en la radio como a través de artículos periodísticos, y una cantidad de libros más que notable, Lo tenemos hoy aquí. Luis es periodista, Luis es un divulgador extraordinario y además con una capacidad de comunicación muy grande, y vamos a disfrutar de él. Simplemente voy a comentar algunas de las cosas que ha hecho. En la radio él ha tenido programas dedicados a lo que es el mundo religioso, Iglesia perseguida, Con otros ojos. Ha escrito más de 2000 artículos en prensa, y en cuanto a los libros, pues es imposible no olvidarse, mejor dicho, no recordar su maravilloso libro sobre Jesús en el Corán, El cristianismo desvelado, El derecho a nacer, una incursión muy interesante sobre precisamente eso, ¿no? El derecho a nacer. La historia desconocida de la pasión de Cristo, los orígenes de la crucifixión, la historia del suplicio, que es el subtítulo del libro sobre la crucifixión. Luego la historia desconocida del descubrimiento de América, que es donde ya tú haces una incursión precisamente en lo que es la historia con el Nuevo Mundo, ¿no?, de España, ¿no? Y un libro interesantísimo que es De Saulo a Paulo, el rabino que se cayó del caballo. Muy interesante. En realidad son interesantes todos los libros, no lo digo por decir, y el último suyo, si no estoy mal informado, es precisamente el de la historia desconocida del descubrimiento, ¿no? Es el sexto de los 9 que he escrito, y el noveno acaba de salir ahora y se llama Pirulismos. Yo estoy coleccionando frases que se me ocurren desde que tengo 18 años. Y esto lo han hecho muchas personas, pero no todas han tenido el buen tino que he tenido yo de ir apuntándolas. Entonces me he encontrado... fantástico, pero eso es genial. Es genial. Y entonces al día de hoy me he encontrado con casi 1 millar de frases. Eso es genial, eso es genial. Recopiladas en este libro llamado Pirulismos. Bueno, pues como tienes, o sea, cuando estaba pensando qué preguntarte, ¿no?, de repente digo, Luis da mucho juego. Sí. Y da mucho juego porque normalmente las entrevistas que se hacen están siempre vinculadas a lo que es la hispanidad. Y si bien es verdad que tú también estás metido en lo que es ese mundo del hispanismo, sin embargo tienes una trayectoria donde analizas de diferentes puntos de vista el mundo religioso, ¿no? Sí. Y entonces, por eso digo que da mucho juego, ¿no? Es muy atractivo, mucho más de lo que la gente pueda imaginar, sobre todo la perspectiva histórica. Es que las religiones han sido el verdadero motor de la historia de la humanidad, qué decir de esa religión que es la nuestra, que es la religión cristiana. Sí. Conociendo bien la religión, conociendo bien la historia de las religiones, se comprende uno mucho mejor a sí mismo y comprende uno mucho mejor la historia universal. Bueno, pues precisamente por lo que acabas de decir, das mucho juego. Muchas gracias. Claro, das mucho juego, ¿no? Entonces yo lo que quería preguntarte para empezar es, bajo tu perspectiva, ¿qué papel ha jugado y si todavía juega un papel el cristianismo en la historia de España? Y cuando digo cristianismo, tengo que profundizar en el cristianismo católico, ¿no? Porque ahora mismo ya sabes que cristianos, el que se denomina normalmente cristiano, es más protestante que católico, ¿no? Sí, así es. Entonces, la catolicidad, ¿qué papel jugó y qué papel sigue jugando? Pues lo ha jugado todo. Es decir, el motor que ha movido la historia de España desde el minuto 1, desde que se construye esa provincia romana llamada Hispania, no ha sido otro que el de la religión cristiana y el de la religión católica. Tengo una de las charlas que doy, se llama justamente Defensa y difusión del catolicismo como eje vertebrador de la historia de España, y se demuestra que es así. Toda la historia de España va a girar siempre en torno a esa defensa del cristianismo y del catolicismo desde el principio de los tiempos, desde esa visita que realiza España, históricamente
bien documentada, que es la de San Pablo, incluso desde el punto de vista histórico hasta más documentada que la propia de Santiago, que es una tradición un poquito posterior, pero es que San Pablo menciona en sus cartas que va a venir a España, y lo hace en hasta 2 ocasiones, o sea que es un hecho. Existe en el entorno de Cataluña y de lo que era la provincia tarraconense constituida por los romanos, existe una tradición intensa de la presencia en ella, no solo de San Pablo, sino de quien era uno de sus principales discípulos, Santa Tecla. Santa Tecla, existe una tradición inmensa en toda esa parte nordeste de lo que es la península ibérica. Así que sí, realmente el catolicismo, la defensa del cristianismo, del catolicismo, de esa rama del cristianismo que es el catolicismo, marca toda la historia de España, y marca además también los 3 siglos fundamentales de la historia de España, que son el 16, el 17 y el 18, con esa expansión, con esa difusión, con esa proyección al mundo, no solo a América, como tendemos a decir, al mundo entero, al continente americano, al continente asiático, al continente africano, al continente oceánico. Por todos ellos se expande la presencia de la hispanidad, y siempre de la mano del cristianismo y de la defensa del catolicismo, fundamental. España no sería nada si no hubiera llevado a cabo esa defensa que hace en todo momento de la región. En estos momentos te diría que incluso sigue jugando un papel fundamental, aunque sea desde el punto de vista de la dialéctica. Es decir, parece que de repente los españoles decidimos renunciar a todo lo que ha constituido ese camino que hemos desarrollado a lo largo de la historia, y empezamos a intentar escribir la historia pues casi en contra de lo que es nuestros principios ancestrales tan vinculados al cristianismo y al catolicismo, pero hasta desde ese punto de vista, indudablemente, lo queramos o no, cristianismo y catolicismo siguen escribiendo la historia de España. Pero esa dialéctica, el polo fundamental, ¿dónde está? ¿Está en el pueblo liso y llano que hace de remanente o está en las instituciones católicas? En las élites que nos gobiernan. Lo que pasa es que indudablemente todo lo que ocurre en el campo de las jerarquías, en el campo de las élites, acaba teniendo una repercusión también en las capas más populares de la sociedad, y eso se empieza a notar. Pero es curioso, mira, yo voy por ejemplo mucho por un pueblo que se llama Villanueva de los Infantes. Bueno, pues porque tengo ahí una casa, le tengo mucho cariño al pueblo, también he frecuentado muchísimo otro maravilloso pueblo de la geografía española que es Ronda. Es decir, que cuando uno baja a los pueblos, se da cuenta de que efectivamente todo eso sigue muy presente. Las iglesias siguen siendo muy frecuentadas por los fieles, hay muchos momentos de la vida social de esos pueblos que se producen en el entorno de las iglesias, desde las fiestas de Semana Santa hasta cosas mucho más cotidianas y mucho más de cada día. No digamos la música, que me gusta tanto, una de las cosas que yo profeso, que es la música y que yo practico, la música en el entorno de los coros, pues se sigue teniendo una presencia muy importante en el entorno de las iglesias. Quiere decirse que en España, efectivamente, ese pozo cultural y religioso, cristiano y católico, sigue muy presente. Pero evidentemente hay una serie de élites, una serie de jerarquías que están interesadas en poner punto final a esta situación y van haciendo lo que pueden, y efectivamente, pues poco a poco su mensaje va calando, y indiscutiblemente la religiosidad del siglo XXI en España, la religiosidad católica, es inferior a la del siglo XX, y esta es inferior a la del siglo XIX. O sea que es un proceso que va calando. Que vaya a tener un éxito definitivo, eso ya me lo cuestiono más. No creo que eso pueda llegar a ocurrir. Indudablemente ocurre. Es decir, lo que pasa en las élites acaba siendo reproducido y copiado en las capas más populares de la sociedad, a todos los niveles. En el campo de la religiosidad y en todos los campos. Es decir, una princesa se pone un determinado traje de boda y hasta la persona más humilde del último pueblo de España intenta copiar ese traje de boda. Eso es un proceso que no podemos discutir ni negar, eso existe. Ahora bien, el pozo cultural cristiano y católico español sigue siendo muy importante, y por supuesto no lo podemos dar por perdido y por derrotado en este momento de nuestra historia, ni muchísimo menos. ¿Qué te llevó a escribir El cristianismo desvelado? ¿Qué había que desvelar? Bueno, ya sabes, vamos a sincerarnos entre nosotros, que el título de los libros es algo muy negociado con la editorial, entre la editorial y el autor. Es decir, las editoriales tienen unos determinados intereses, los autores tenemos otros, y hay que negociar el título. El cristianismo desvelado, bueno, es un título que no me pareció mal, lo acepté, es el de mi libro,
Hay otro cristianismo desvelado que se había escrito en el siglo XVIII o XIX, por lo tanto era un título que ya estaba copiado en la obra de otro autor. No necesariamente es el título que yo habría elegido. ¿Qué desvelo? Yo siempre desvelo pocas cosas, es la realidad. Yo no soy un investigador de archivo, yo no voy a los archivos y me empapo de los archivos, eso me aburre muchísimo. Yo no aporto datos nuevos, por lo general, en mis libros, tampoco en la historia desconocida del descubrimiento de América. Intento aportar enfoques nuevos, intento relacionar los hechos para que signifiquen algo, y que significan algo que a veces es algo que ya otras personas, en las que ya otras personas han reparado, y a veces se trata de enfoques muy novedosos, creo yo, o por lo menos desde mi punto de vista. Eso es siempre lo que intento aportar, enfoques nuevos, que nos hagan ver la historia con nuevos ojos, los mismos hechos, pero enfocados de otra manera, y obteniendo de esa manera otras conclusiones, que a lo mejor pasan de ser negativas a ser positivas, o incluso lo contrario, pasan de ser positivas a ser negativas. Concretamente en el cristianismo desvelado se dio mucho, bueno, se da en todos mis libros, es la realidad. Yo me doy respuestas a mí mismo, que luego le pueden servir a otros, pero yo respondo a mis preguntas. Concretamente el libro del cristianismo desvelado se plantea desde ese punto de vista, es la respuesta a 103 preguntas. Yo primero me hago 103 preguntas. ¿De dónde procede esto y de dónde procede aquello en el mundo del cristianismo? Y yo mismo me doy la respuesta. La investigo en los archivos a los que pueden acceder tantas personas, reúno los hechos y saco determinadas conclusiones y hago un determinado relato. Quizás en ningún libro como en el cristianismo desvelado, ese ha sido el método de trabajo que yo he seguido, el de formularme preguntas y responder a esas preguntas. Finalmente el resultado es un libro en el que se cuenta el proceso histórico de 103 tradiciones o maneras de comportarse o conductas, es decir, sacramentos, en fin, tantas cosas relacionados con la religión cristiana. Intento dar respuesta a mis propias preguntas. ¿Por qué el orden sacerdotal? ¿Desde cuándo hay sacerdotes en la religión cristiana? Porque no los hubo del minuto uno. En un momento en que incluso la figura del sacerdocio está muy cuestionada en el ámbito del cristianismo. ¿Por qué? Porque fueron sacerdotes de aquella religiosidad judía los que condenaron a Jesús. Pues todo esto va sufriendo una evolución, va pasando por una serie de manera de contemplar, una serie de concilios, una serie de papas que le van dando distintos enfoques y finalmente llegamos a lo que hoy conocemos. Eso es lo que pretende ser el libro El cristianismo desvelado, es decir, explicar la historia de 103 comportamientos que tiene la Iglesia católica y los que profesamos la religión católica. Como creyente y practicante, ¿no?, que eres, ¿qué es dónde están los puntos débiles del conocimiento, ¿no?, de la doctrina e incluso del catecismo no católico, que la gente que se considera católica sin embargo desconoce? Fórmulame de nuevo la pregunta, que la pueda entender. Una persona se puede definir y considerar católica, pero sin embargo puede flaquear en conocimiento de aspectos básicos de la doctrina. Sí, claro. Y del catecismo, ¿no? Sí. Y que son muy importantes para entender lo que es el catolicismo e incluso para distinguirlo de otros tipos de cristianismos. Ajá. Que ahí es donde a veces, bajo mi humilde opinión, la cosa no está clara y hay confusiones, ¿no? Sí. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son esos aspectos que deberían conocer mejor? ¿Cuáles son los aspectos que deberíamos conocer mejor los católicos? Bueno, todo lo relativo a nuestra relación con Dios es difícil, claro, que es muy difícil abarcar un ente tan extraño, tan grande, tan lejano de alguna manera a las personas que profesan una determinada religión. Permíteme que me circunscriba entonces a lo que es el catecismo. Bueno, el catecismo católico es distinto, evidentemente, a los catecismos de otras religiosidades cristianas, notablemente la ortodoxa y la protestante, que son los tres grandes
cuerpos en los que se ha dividido el mensaje cristiano de Jesucristo, y hay una serie de diferencias, pero vamos, incluso, pues mira, por decirte un ejemplo que me viene ahora de repente a la cabeza, cristianos católicos y cristianos ortodoxos estamos separados por la cuestión del filioque. Parece mentira, y si yo hablo aquí del filioque, a lo mejor va por ahí tu pregunta. Si yo hablo aquí de la cuestión del filioque, los que nos están escuchando es que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Es una cuestión muy concreta. Bueno, pues esa cuestión tan concreta es la que desde el siglo IX hasta el siglo XIII, en el que se consuma la separación definitiva entre católicos y ortodoxos, va a estar medrando en todo momento para hacer que unos y otros seamos distintos. Al final cabe preguntarse, creo que es legítimo preguntarse, hasta qué punto no se trató realmente de una lucha de tipo político, de un debate de tipo político. Es decir, hay una autoridad en Constantinopla que quiere erigirse en cabeza máxima de la Iglesia Universal, hay otra autoridad en Roma que quiere hacer exactamente lo mismo, y buscan finalmente excusas para justificar su propio mando. Es así. Muy probablemente eso está muy relacionado con el hecho. ¿Qué es la cuestión del filioque? Pues fíjate lo que es la cuestión del filioque. Los cristianos creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filioque, y del Hijo. Los ortodoxos profesan y creen que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Es que esto teológicamente habría que estar horas y horas para conseguir entenderlo, para conseguir asumirlo, abarcarlo. No tiene mucho sentido, realmente la diferencia es mínima, la diferencia no justifica un cisma como el que se ha producido de 6 siglos. Y así tantas cosas, claro, había que, la teoría de la predestinación, por ejemplo, por hablar ahora ya no de los ortodoxos, sino de los protestantes. Esta cuestión sí es mucho más importante realmente, la teoría de la predestinación. Según los protestantes, al modo de los judíos, en esto no hacen más que asumir su herencia judaica directamente, los protestantes, al modo de los judíos, sostienen y creen que ellos han sido elegidos por Dios para salvarse. Por lo tanto, sus obras nada significan. Ellos ya están elegidos desde el inicio de los tiempos, desde la eternidad, para salvarse. Entonces no tiene sentido llevar a cabo una serie de obras buenas o malas. Tú te vas a salvar porque Dios así lo quiere. Y aquel que es un hombre muy bueno, no se va a salvar porque Dios no se ha fijado en él. Esto es la teoría de la predestinación. A eso los católicos respondemos con la teoría del libre albedrío. No, eso no es así. Dios no te ha elegido. Dios te ha puesto aquí, te pone a prueba y en función de tus comportamientos ¿te salvarás o no te salvarás? Esto sí es realmente fundamental. Y así tantas cuestiones, son muchas finalmente las que nos separan a unos cuerpos del cristianismo de otros. Y todo esto por no entrar en grupos cristianos que son de menor entidad, por lo menos según los contemplamos hoy día. Por ejemplo, el tema de la naturaleza de Jesucristo. Si Jesucristo tiene una única naturaleza, el monofisismo, o tiene varias naturalezas, el diofisismo. Finalmente, la solución que encuentra la Iglesia Católica no es ni monofisita, ni diofisita, sino que es una tercera alternativa que está en el medio de... Bien, todas estas cuestiones han ido conformando el cuerpo del cristianismo. Al día de hoy somos 2.000 millones los cristianos del mundo y 1.200 millones de ellos somos católicos. Los otros 800 millones no lo son y profesan teorías muy diferentes sobre tantas cosas, sobre la naturaleza de Dios, sobre la naturaleza de Jesucristo, sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios y con Jesucristo. Y voy a terminar citándote simplemente sobre esta cuestión un tema, volviendo al tema de la predestinación, cómo todo esto puede tener consecuencias muy directas y muy claras en aspectos de la historia que ni sospechamos. Este es un tema que he analizado yo mismo y finalmente llego a la conclusión de que la diferencia que existe entre la manera de colonizar América, un tema que nos preocupa tanto, ¿no?, a los que somos hispanistas, la diferencia que existe entre la manera de evangelizar y colonizar América por los españoles y por otro lado por los colonos anglosajones protestantes, está muy vinculada precisamente a esa teoría de la predestinación. ¿Qué es lo que pasa? El colono anglosajón, que es cristiano, como también lo son los españoles, se tiene por elegido por Dios y establece al mismo tiempo que los indígenas no lo han sido, porque si lo hubieran sido, Dios les habría dado
el conocimiento de Dios a esos indígenas, cosa que no ha hecho. Eso hace que ese sentimiento de haber sido elegido, de que Dios nos ha elegido desde el principio de los tiempos, desde la eternidad, para salvarnos o no, hace que los colonos anglosajones protestantes no manifiesten el menor interés en evangelizar a los indios, porque los indios se van a condenar de todas maneras, y ellos se van a salvar de todas maneras. Evangelicen o no evangelicen, ellos se van a salvar. Y sean evangelizados o no sean evangelizados, los indígenas no se van a salvar. Eso no es la sensación que tienen los españoles que llegan a América. Los españoles que llegan a América tienen la doble sensación de, si yo no colaboro a que estos indígenas conozcan a Dios, yo no me voy a salvar. Y de la misma manera, si no colaboro a que conozcan a Dios, ellos tampoco se van a salvar. Por lo tanto, desde el doble punto de vista, es necesario que yo trabaje en evangelizarlos, que es precisamente un interés que hasta muy tarde, y de una manera completamente diferente a como lo hicieron los españoles, no manifestarán los anglosajones protestantes de raza blanca en América. Fíjate, esto que hace ese hincapié es interesantísimo y fundamental, ¿no? Y estamos en un momento donde dentro de lo que es el movimiento hispanista, ¿no?, hay quienes afirman que el hispanismo, si no es radicalmente católico, no será hispanismo, ¿no? Y otros que no lo consideran tan así, sino que lo importante es el interés y sentir la necesidad de que tenemos que trabajar de la mano. Y al mismo tiempo ese hispanismo que a lo mejor no es católico desde un punto de vista dogmático, ¿no?, pero sin embargo sí es católico desde un punto de vista civilizatorio, ¿no? Creo que lo importante es la palabra civilización más que cultura, ¿no? La cultura, yo no sabemos lo que es, todo es cultura, ¿no? Incluso la manera de matar un pollo es cultura. Entonces, claro, civilización es otra cosa, ¿no? Entonces la pregunta que te hago es posible una hispanidad que vaya de la mano sin que esa hispanidad sea toda ella católico practicante? Yo lo veo perfectamente posible. Te diría incluso más, hasta de alguna manera deseable. Es decir, los movimientos pueden ser muy puristas, pueden ser muy cerrados, con un credo absolutamente determinado y común para todos, pero necesariamente esos movimientos pues tenderán a ser reducidos. Es lógico, es la propia naturaleza de las cosas. En la medida en que seamos capaces de realizar enfoques más amplios de la cuestión, eso afectará a mayor número de personas. Eso se ve también incluso en el ámbito de la Iglesia al día de hoy. Unos pueden ser partidarios de una iglesia de puristas, de una iglesia de personas absolutamente convencidas, y que aquello finalmente lleve a la iglesia de pequeñas dimensiones, pues unos cientos de miles, unos millones de adeptos, de practicantes, y otros en cambio, entre los cuales me cuento, pues nos gusta hablar de una iglesia más amplia, que afecta a muchas personas, que afecta a muchas maneras de ver la vida, de contemplar la vida, que nos da la capacidad de extendernos más en nuestros mundos y de hacer más adeptos. Eso es un debate en el que se plantea cualquier ideología o cualquier manera, cualquier antropología, cualquier visión antropología. Yo particularmente creo más en una hispanidad amplia, que indudablemente va a tener al catolicismo y a la cultura emanada de ese catolicismo como eje vertebrador. No puede ser de otra manera. Es decir, la hispanidad nació de un proceso de evangelización. Sin ese proceso de evangelización no habría hispanidad. Eso es precisamente lo que hace distinta la presencia de España en América frente a la presencia de otras potencias en América. Nosotros, los españoles de aquella época, decidieron darle a aquellos indígenas lo que consideraban lo mejor que tenían, que era la religión cristiana, como hoy día se podría pensar de la democracia. Es decir, aquello que parece que nos une a todos sería la democracia, ¿no? Y cuando llegamos a una sociedad que consideramos poco desarrollada, lo primero que queremos implantar es el sentimiento de la democracia y unas conductas que tengan que ver con la democracia. Esa democracia que hoy profesamos en el siglo XXI, también en el siglo XX, segunda mitad del siglo XX,
pues era lo que profesaban los españoles en el siglo XVI, XVII, XVIII en torno a la religión católica. Entonces, el catolicismo, el pensamiento cristiano-católico, evidentemente va a ser siempre un eje vertebrador de la hispanidad, que no solo va a determinar la relación de los hispanos con Dios, sino que va a determinar también la relación de los hispanos con los hispanos. Eso es indiscutible. Ahora bien, en la medida en que intentemos que ese eje vertebrador sea el único o sea muy estricto o sirva para dejar fuera del proceso a muchas personas porque no son lo suficientemente rigurosas o lo suficientemente ortodoxas, pues lo único que conseguiremos es una hispanidad reducida, pequeña, que a lo mejor no sirve ni siquiera para aglutinar a cada uno de los países que forman parte de la hispanidad, no solo ya a la gran hispanidad, que podríamos formar 21, 22 países, 23, los que sean, ¿no? Según se considere a unos o a otros, que a lo mejor están algo menos hispanizados, sino incluso dentro del propio cuerpo de cada uno de esos países. Es decir, daría un lugar a un debate, a una dialéctica dentro de cada uno de esos países. Y lo que no queremos es eso. Lo que queremos es lo contrario, encontrar puntos de encuentro. Ya es bastante difícil, pero tenemos que encontrarlos. Eso es lo que hará que en un corto plazo la hispanidad sea una realidad más o menos visible, más o menos grande. Fíjate que yo a veces hablando con personas que están encasilladas en el planteamiento, o son católicos practicantes o no, yo les suelo decir, tú más que católico eres protestante, porque estás segregando. Es decir, si tú llegaras ahora a América y te encontraras a unos indios que evidentemente pues no eran cristianos, en vez de tratarlos como si lo fueran, que es una de las grandes revoluciones, ¿no?, que se realizan, ¿no?, tratémoslo exactamente igual, tú no lo harías posiblemente. Así es. Tú no lo harías posiblemente. Entonces, en vez de recibir como hermanos a aquellos que no son católicos, pero encima sí comparten la cosmovisión católica, si los alejas, ¿dónde está tu catolicidad? No, ¿Dónde está católico significa universal. ¿Dónde está la catolicidad? Exactamente. Lo que pretende ser universal tiene que ser poco estricto. Porque si es muy estricto, deja de ser universal. Es la naturaleza humana, no es algo que podamos discutir, no es algo que podamos reacondicionar. Somos distintos. Yo soy distinto de mis hermanos. No tengo nada más próximo que mis hermanos y cada uno de mis hermanos y yo somos distintos. Entonces, en la medida que seamos capaces de asumir esas diferencias en torno a lo que nos une, la unidad será más grande. Si por el contrario hacemos de las diferencias lo esencial de nuestra relación, no podemos llegar a ningún acuerdo. Es absolutamente, yo creo que ya se ha dicho, es decir, hay que aceptar el elemento católico de la hispanidad como eje vertebrador de lo que nos une, eso es indiscutible. Sin ese eje vertebrador, pues es poco lo que nos une, pero no hay que elevarlo a la condición de una condición sine qua non. Si tú no vas a la iglesia todos los días como voy yo, tú no puedes ser un buen hispano. Esto es un verdadero disparate, ¿no? Tenemos que asumir, los seres humanos tenemos que asumir aquello que nos une y también aquello que nos diferencia. Y la hispanidad también tiene que hacerlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? ¿Qué parte de la pasión de Cristo no conocemos? Pues mira, tantas cosas, la pasión de Cristo está ahí, está escrita en los 4 evangelios, para empezar, de alguna manera también referencias en las cartas de los distintos apóstoles, lo que compone el cuerpo de los textos llamados canónicos, los Hechos de los Apóstoles, también hasta incluso en el Apocalipsis se podrían encontrar claves de lo que es la pasión de Cristo. Son muchos los hechos que nos dan. De hecho, cuando yo escribo mi libro Crucifixión, a pesar de que intenta ser un libro meramente histórico y que explique simplemente lo que es el suplicio de la crucifixión, no pretendo otra cosa, no es un estudio teológico, no es un estudio derivado de la devoción, es un estudio que pretende ser histórico y tengo que reconocer que la gran fuente que tengo para escribir ese libro no es otro que los evangelios. No hay ninguna crucifixión tan bien relatada como la que se relata precisamente en los evangelios. Entonces, evidentemente ahí están los hechos, hay muchos hechos. Ahora, como siempre digo, como te estoy diciendo desde el principio de esta charla que tenemos tú y yo, esos hechos hay que enfocarlos, hay que ponerlos juntos, hay que sacar conclusiones, Y entonces ahí es donde hay lugar todavía a descubrir nuevas cosas.
Yo insisto mucho en los libros que he escrito sobre la pasión de Cristo en un hecho que yo no sé hasta qué punto lo he descubierto yo, seguramente no lo he descubierto yo, para mí sí. Es una cosa que procede de mi reflexión y yo lo he descubierto, seguramente hay muchas personas que han reparado en ello antes que yo. Pero, por ejemplo, hay un hecho que es absolutamente definitivo para que Jesucristo acabe crucificado y no como debería haber sido lapidado. Lo normal, en las circunstancias en las que se desenvuelve Jesucristo, es decir, los hechos que está practicando, la sociedad en la que vive, Jesucristo tenía que haber sido lapidado. Y de hecho, en varias ocasiones en los evangelios, en hasta 2 o 3 ocasiones, se relata que Jesús va a ser lapidado. Sus propios conciudadanos lo quieren lapidar. Lo que pasa es que él se desvanece de una manera misteriosa y aquello no ocurre porque, según nos dicen los evangelios, no es su momento. No muere lapidado como debería haberlo sido desde el análisis meramente histórico de la cuestión. Acaba crucificado. ¿Cuál es la circunstancia determinante y definitiva de que Jesucristo acabe crucificado y no lapidado? Desde mi punto de vista, una circunstancia completamente accidental que ha sido poco analizada. Y esa circunstancia no es otra que la de que Poncio Pilato no tiene su sede en Jerusalén. Poncio Pilato tiene su sede en Cesarea Marítima, una ciudad distinta que da al mar, que es lo que le interesaba básicamente al Imperio Romano. Ahí tiene su capital de Judea. Él está en Jerusalén de una manera accidental. Está en Jerusalén, no sabemos por qué, los evangelistas nos lo dicen, muy probablemente está sin duda porque es la Pascua. La Pascua es un momento muy delicado de la vida judaica, es cuando los judíos se ponen más efervescentes, cuando es más posible que estalle una revolución, un pueblo que de por sí es levantisco, y entonces Poncio Pilato estima que en esa fecha tan concreta tiene que estar en Jerusalén. Pero lo que cabe especular, es que precisamente Poncio Pilato está en Jerusalén porque se teme algo en torno a la figura de Jesucristo. Ha detectado que hay un movimiento que empieza a tener cierta fuerza, tiene cierta masa, y que se dirige hacia Jerusalén, va dirigida por su jefe, por su líder, que no es otro que Jesucristo, y se puede temer que en esa circunstancia muy concreta del año 30 o 33 se produzca una revolución, una rebelión importante que puede afectar a los intereses del Imperio Romano, y decide trasladarse. Ese traslado de Poncio Pilatos desde Cesarea Marítima hasta Jerusalén es el que va a determinar que Jesucristo termine crucificado. Sin esa presencia de Poncio Pilatos en Jerusalén, Jesucristo en ningún caso habría sido crucificado. Es un tormento, es una manera de ejecutar a las personas que repugna en principio a los judíos, que no tiene nada que ver con su tradición judaica, como sí lo tiene, muy por el contrario, la lapidación. Solo unos días antes de que Jesús sea crucificado, y nos lo relata Juan y solo Juan, los judíos están intentando lapidar a una señora que ha sido descubierta como adúltera. ¿Qué nos está indicando eso? Eso nos está indicando que 3 días antes de la crucifixión de Jesucristo todavía no está Poncio Pilatos en Jerusalén. Porque si Poncio Pilatos hubiera estado en Jerusalén, esa señora no habría sido lapidada. Los judíos en ningún momento se habrían atrevido a llevar a cabo algo que les estaba prohibido, que era la ejecución. Habían perdido el famoso jus gladi, el derecho de ejecutar a sus delincuentes, lo habían perdido, pero lo practicaban, con la condición de que no hubiera autoridades romanas en las cercanías, porque lo tenían prohibido. Entonces, cuando quieren lapidar a la luz del mundo, a plena luz del día, a esta adúltera que ha sido sorprendida infraganti, y lo quieren hacer y lo van a hacer, y Jesús la salva, lo hacen porque Poncio Pilatos todavía no está en Jerusalén. Pero 3 días después no pueden lapidar a Jesucristo, como habría sido lo deseable, porque Poncio Pilatos está en Jerusalén ya. Esto no es un hecho que yo haya encontrado en ningún archivo extraño. Esto procede simplemente de la interpretación que yo hago de hechos que lee todo el mundo. Y a lo mejor no han reparado en ello, pero yo sí. Muy interesante, muy interesante. Tú sabes que cuando la United Fruit Company entra en Centroamérica, ¿no?, para controlar lo que es la comercialización del banano. Sí, ¿no? De ahí las repúblicas bananeras famosas. De ahí, a mí personalmente me da mucha rabia, ¿no?, que se tome en sentido peyorativo las repúblicas bananeras, porque bananeros los que hicieron crear a esas repúblicas bananeras, no esas repúblicas, ¿no?
Y Sí, que creemos que es un término tan moderno. Los sí, periodistas actuales, lo que he descubierto, República Bananera, son las que tienen que ver con este proceso, esta relación que se eso produce es, entre la United Fruit esa Company es. norteamericana y las repúblicas Una relación centroamericanas. esclavista prácticamente, ¿no? Con Exactamente, ellos, ¿no? esclavista, efectivamente. Y sabes perfectamente que ahí es donde se plantea, hay que hacer que esta gente, hay que introducir como elemento de ingeniería social, hay que introducir el protestantismo, ¿no? Y de hecho hoy en día es en Centroamérica donde más proporción de protestantes hay, prácticamente la mitad, dependiendo más o menos del país, pero o sea, la labor fue impresionante, ¿no? Y el razonamiento era porque esa gente había que hacerla más sumisa, ¿no? Es decir, Asimilarla más a, sí, a los conceptos antropológicos de la potencia dominante. entonces, ¿el católico es más rebelde que el protestante? ¿El católico es más rebelde que el protestante? Pues probablemente sí, probablemente sí. Pero todo esto que dices me lleva a mí a una reflexión también en el mismo campo que tú estás diciendo, pero algo diferente. Y España va a dejar en los territorios en los que está durante 3 siglos, en todos los continentes del mundo, 2 grandes señas de identidad, cada una de las cuales tiene su propia vida, no tienen la misma vida ni son exactamente como creemos que son. Son la lengua y son la religión. La lengua española y la religión cristiana, la religión cristiano-católica. La lengua de una manera muy accidental, porque los españoles no van a imponer el español, ni en América ni en ningún otro lugar. No hacen seña de identidad de ellos. Proporcionan el español a aquellos que quieran utilizarlo, que lo que les va a servir para sus relaciones con la propia jerarquía española, e incluso entre ellos, porque cuando España llega a América se encuentra 2000 lenguas. O sea, aquello es un verdadero circo. Torre Babel, sí. Entonces necesitan una lengua franca, pero los españoles, ese proceso de lengua franca lo van a intentar más bien en torno a las principales lenguas indígenas, más que en torno al español mismo. Es decir, si hoy día vemos que el náhuatl, el quechua, el guaraní, el aymara son lenguas predominantes en América frente a las otras 1900 y pico, es mucho gracias a la obra que hicieron los españoles de impulsar zonas francas de mutua comprensión en torno a esas lenguas, no tanto al español. Pero luego, cuando España abandona esos territorios en el siglo XIX, primer cuarto del siglo XIX, van a ser las repúblicas, las propias repúblicas americanas, las que van a imponer ese español para poder entenderse, para que todos los gobernados de sus distintas repúblicas y también de las otras repúblicas se puedan entender entre sí. Siempre digo que probablemente sea este el único favor que los indígenas americanos le deban a sus autoridades republicanas, pero se lo deben a ellas, no se lo deben a los españoles. No obstante, el español es una seña de identidad de la presencia española en América. La otra seña de identidad es la religión católica. Cuando los protestantes han intentado sustituir a España en aquellas regiones en las que España estaba presente e imponía determinados criterios, han tenido mucho más fácil reemplazar la lengua que reemplazar la religión, de lo cual es buen ejemplo precisamente las Filipinas. Las Filipinas, el español ha sido desterrado prácticamente, al día de hoy son muy pocos los filipinos que son capaces de desenvolverse en español, sí lo hacen en cambio en inglés, pero no consiguieron, a pesar de los 50 años de presencia intensa de los yanquis en las Islas Filipinas, no consiguieron que los filipinos dejaran de profesar la religión católica. Hasta ese punto estaba impresa a fuego la labor de los misioneros españoles en los indígenas de cada zona. Parece mentira, ¿no? Es decir, unas islas que son tan heterogéneas, porque lo son, las Islas Filipinas son muy heterogéneas, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista cultural. La unidad filipina la inventa España. Filipinas, cuando España llega a ese escenario, no tiene ningún tipo de unidad. Son miles de islas que apenas se conocen entre sí, no tienen nada que las una. Y las va a unir justamente esa religión católica que presentan, que enseñan allí los españoles. Y los yanquis van a tener mucha más dificultad en desterrar la religión, no lo van a conseguir de hecho, que en desterrar la lengua, lo cual sí van a conseguir a lo largo de 50 años. Ahora, en estos momentos, acudimos a un momento especial en que efectivamente estamos viendo que los católicos americanos, pues de una manera más o menos intensa, más o menos rápida, están dejando de profesar el cristianismo católico
para profesar el cristianismo protestante. Es un proceso nuevo. De alguna manera es el que justifica también que en el último cónclave se eligiera un papa hispanoamericano, que supuestamente era el que iba a conocer mejor ese proceso que se iba a producir de conversión del cristianismo católico hacia el cristianismo protestante. Hasta qué punto este papa conoce ese proceso y lo está combatiendo con eficacia, bueno, eso lo juzgará la historia. Eso no te lo puedo decir yo, pero evidentemente es un problema que la Iglesia ha detectado y que se está produciendo, pero se está produciendo ahora. Es decir, es un proceso muy actual, no se había producido con anterioridad, porque la religión católica estaba impresa en tal manera en la idiosincrasia de los indígenas americanos que nadie ha podido hasta la fecha conseguir que los indígenas americanos se separen de ese aspecto de su idiosincrasia moderna. La profesión de la religión católica, desde la Virgen de Guadalupe y tantas otras vírgenes, que ha impreso a fuego esa religión católica entre los distintos pueblos evangelizados por los españoles. El abandono de la apologética tras el Concilio Vaticano II no fue recuperado después ni por Juan Pablo II ni por el querido Ratzinger. ¿Por qué? ¿Qué crees tú que pasó ahí? Porque el abandono de la apologética fue dejar el terreno totalmente abierto a las diferentes sectas protestantes, ¿no? Ese abandono, ¿por qué? Porque hoy en día, incluso en España, ¿no? Hablas con personas que siguen siendo católicas a su manera, ¿no? Pero sin embargo, van a reuniones que hacen los protestantes. ¿Por qué? Sencillamente porque pasan por su casa. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Te puedo ayudar en algo? Oye, ¿por qué no vienes a vernos? Y van a sus reuniones, aunque no se conviertan, pero son personas que están solas, personas que, bueno, que se sienten, necesitan compañía, y esa compañía ya no la reciben de su párroco, ya no la reciben directamente de su Iglesia católica, por más que les gustaría. Entonces se reúne con esta gente simplemente porque les dan ese acompañamiento. Sí, los que se la den, porque también entre los protestantes los hay que son más apostólicos, bueno, y los hay que son menos apostólicos. Indudablemente vivimos tiempos en que conceptos que han dominado... Los evangélicos, sí. En este caso lo de los evangélicos. Sí, bueno, evangélico, protestantes, quiero decir, es un término ahora ya los protestantes... Evangélicos de Estados Unidos, sí, no el luterano. Sí, claro, es que está el evangelismo como sinónimo de protestante y también está los evangélicos como una de las sectas que forman parte de ese amplio mundo protestante, un término que además ya no gusta tanto a los protestantes, no deja de ser de alguna manera denigratorio, proviene de uno de los muchísimos concilios, cónclaves que se producen en el origen de la aparición de la religiosidad protestante, en que hacen una declaración que utiliza muchísimas veces el mismo verbo. Yo protesto por esto, yo protesto por lo otro, y finalmente se les termina llamando protestantes. Entonces a ellos ese término no les gusta, tienden a sustituirlo ahora por el de evangelismo. Nosotros lo que hacemos es leer el Evangelio, etc. Bueno, indudablemente, ya respondiendo a tu pregunta o en el hilo de lo que tú estás formulando, vivimos tiempos de cuestionamiento. Es decir, ha habido tiempos, siglos pasados, en que los principios fundamentales de la sociedad eran más firmes, eran más cerrados, estaban más consolidados, estaban más aceptados por todos, y ahora parece que vivimos tiempos de cuestionamiento. Hay quien habla incluso de una cierta crisis de la civilización, y eso afecta también a la Iglesia católica. Evidentemente se ha abandonado la catequesis, se practica una catequesis que es más ligera, que es más light, que es menos estricta, que enseña menos, pero bueno, intenta por el contrario establecer puntos de encuentro con otras posibilidades, con otras posibles religiosidades, ¿no? Tenemos ahí esa afirmación que acaba de hacer el Papa, más o menos cuestionable, que está siendo cuestionada en determinados lugares, en otros es mejor aceptada, desde que desde cualquier Dios se puede llegar al conocimiento del Dios verdadero y a la salvación. Bueno, pues esto será más o menos cuestionado, pero vivimos tiempos efectivamente en que los
los principios están menos consolidados y están más abiertos a la negociación, y de eso no se salva evidentemente la Iglesia Católica, no se salva ningún movimiento. Nosotros lo vemos desde el punto de vista del catolicismo, que es el que nos interesa, y nos puede parecer que es un proceso que puede ser perjudicial para nosotros, pero estoy seguro que si hablas con un ortodoxo, que si hablas con un protestante, pues él tiene la misma sensación de que su iglesia ya no tiene la presencia tan importante que tuvo en otros momentos, y sin embargo pues los principios se tambalean y se negocian con otros. También entramos en el campo de lo que el Concilio Vaticano II dio en llamar el ecumenismo. Es el intento de las iglesias de converger, de volver a entenderse. Claro, pero eso necesariamente lo hablábamos al principio, cuando hablábamos de otro tema. Es decir, si tú no te abres en lo que son tus convicciones innegociables para con otras sociedades, pues estarás muy bien dentro de tu propia comunidad, eso no se discute, pero evidentemente tendrás más dificultades en abrirte a otras comunidades. Y ese es el proceso en el que vivimos. Evidentemente, claro, la presencia de los catequistas católicos en la sociedad es inferior a lo que fue en otros momentos. Y has incidido también en un tema que me interesa mucho, que es la labor que se puede hacer desde las parroquias. Para mí es fundamental. La parroquia es la célula básica de la religión cristiano-católica, de la religión católica, y es muchísimo lo que se puede hacer desde las parroquias. Se ve muy bien, además. Se ve muy bien la diferencia entre una parroquia bien gestionada, donde el cura está implicado, donde el cura habla con su feligresía, donde se interesa por sus problemas, de aquellas otras parroquias donde el cura es más lejano a todos ellos, a la feligresía, simplemente va, da misa, cierra la parroquia, se va. Se ve muchísimo. Esa actividad que se puede desarrollar desde las parroquias es fundamental, para mí la más importante, ya te lo digo. La más importante. No, totalmente de acuerdo. Donde yo vivo cerca, voy a hablar. El párroco de Pola de la Viana es un párroco fantástico, extraordinario, y ha conseguido reactivar muchísimo el interés, incluso el interés doctrinal, ¿no? Pero debido a su predisposición, a su actividad, a su entrega y a su entregarse al otro, ¿no? Exactamente. Entonces ahí se ha generado algo que no había. Sí. Pero desafortunadamente no es algo que se esté imitando en otras parroquias también de la zona, ¿no? Se debería incidir mucho en ese aspecto. No sé si desde las jerarquías se está incidiendo tanto como sería necesario. La parroquia es la célula básica de la religión católica y es donde se produce el contacto más estrecho entre las jerarquías católicas o las personas con mejor formación dentro de lo que es la religiosidad católica y la simple feligresía, que está expectante, que está deseosa de que le aporten conocimientos, de que le aporten actividades, que le aporten enfoques culturales. En la parroquia es muchísimo el trabajo que se puede hacer. Yo incidiría mucho en ese tema. En la medida en que haya buenos párrocos, la Iglesia Católica tendrá una difusión y una presencia en la sociedad más importante. Ahí está la célula básica de la expansión y de la difusión cristiano-católica. Volviendo otra vez a la cuestión histórica, ¿qué aspectos del descubrimiento no conocemos? Que tú lo plasmas en tu penúltimo libro. Bueno, pues son tantos, porque realmente la historia del descubrimiento ha sido tergiversada en modo tal que lo que conocemos es una especie de parodia de aquello que fue. Fíjate, por ir a la esencia del tema, a la esencia básica y primera, sin entrar todavía en cuestiones más cotidianas o de las que hablamos más. Es decir, no es el descubrimiento de América. Y no es el descubrimiento de América no porque no sea un descubrimiento, que lo es un descubrimiento de América. Aunque hubieran estado los vikingos, los fenicios, los pescadores vascos, nadie de ellos descubrió. Ellos estuvieron, en todo caso. No voy a discutir ese tema, no voy a entrar en ese tema, de si estuvieron antes que los españoles otros pueblos diferentes. Los que descubren son los españoles. Descubrir es otra cosa. Una cosa es estar y otra cosa es descubrir. Una cosa es padecer una enfermedad, la rabia, y otra cosa es descubrir el origen de la enfermedad, como hizo el doctor Pasteur. Se trata de un virus, yo sé cómo combatir ese virus, yo sé lo que te está haciendo ese virus. Eso es descubrir. Lo otro es tener la enfermedad.
Entonces, no se trata del descubrimiento de América, se trata de algo muchísimo más importante, muchísimo más importante. Se trata del descubrimiento del 60% del planeta Tierra a los europeos y del 100% del planeta Tierra a los americanos. Eso es lo que van a hacer los españoles. No van a descubrir América. Dejemos de discutir si se descubrió América o no se descubrió. Hablemos del auténtico alcance de aquellos hechos que llevan a cabo los españoles entre los años 1492 y 1565. El auténtico descubrimiento del planeta Tierra. 60% del planeta Tierra para los europeos, que tenían un conocimiento algo más amplio de lo que era el planeta Tierra, conocían ya un 40% del planeta Tierra, 100% del descubrimiento del planeta Tierra para los americanos. Eso es el auténtico alcance del descubrimiento. Sin planteamientos eurocéntricos, el auténtico alcance del descubrimiento, de los descubrimientos españoles. Y luego ya tantas otras cosas. Ya dentro de esto que es para mí lo principal, no se trató de un genocidio, no se trató del robo del oro, no se trató de tantas cosas, no se trató de la imposición de una lengua, no se trató de la imposición de una religión, no se trató de una tiranía, hubo comportamientos indeseables, indiscutiblemente, pero dentro de lo que es el contexto de la época, pues lo que se traslada a América es el concepto más moderno de lo que debe ser la relación entre los gobernantes y los gobernados. Eso es lo que se traslada. Tantas cosas, cada una de ellas podría ser motivo de toda una charla, pero lo que es el proceso de irrupción de España en la historia universal a partir del año 1492, a partir del final del siglo XV, es un proceso absolutamente desfigurado al día de hoy, que tenemos que recomponer completamente para que lo entendamos en su verdadera dimensión y en sus verdaderas consecuencias. Desde este punto de vista está todo por hacer. Gracias a Dios, como creo que ya se ha dicho a lo largo de esta charla, hay una generación de historiadores con ideas nuevas, con métodos nuevos, con presencia nueva, que están trabajando de una manera muy intensa, pero es mucho lo que hay que reexplicar, es mucho lo que hay que volver a concebir, volver a enfocar, para que entendamos el alcance de esa obra que hizo España entre los siglos XVI, XVII y XVIII. 3 siglos en los que España fue la auténtica potencia política, la auténtica potencia cultural y la auténtica potencia civilizacional de la historia de la humanidad. 3 siglos, XVI, XVII y XVIII, los 3. ¿Quién está más cerca, Luis, bajo tu opinión, quién está más cerca de la cosmovisión católica? Un ateo que no participa del dogma católico, pero que sin embargo en lo demás asume perfectamente lo que es la cosmovisión católica y además respeta la herencia católica y es, ¿cómo te diría yo?, es admirador de la escolástica, o alguien que, creyendo supuestamente en el mismo Dios, sin embargo tiene un planteamiento supremacista. Y además lo del bien común no lo tiene claro porque es utilitarista. Sí, en la formulación que haces de la pregunta está prácticamente la respuesta. Para mí claramente el primero. Es decir, lo que tenemos como cierto, la auténtica realidad que palpamos cada día, en la que podemos intuir la existencia de Dios, es la creación, y es el ser humano. Lo que tenemos al lado difícilmente se puede creer, y esto se dice en los evangelios, en aquello que no se ve, cuando no crees en aquello que realmente estás viendo. Está para mí más cerca del auténtico catolicismo, aquel que se comporta como católico, que profesa que al fin y al cabo los principios del catolicismo no son otra cosa que los principios del derecho natural. Es decir, el derecho natural está íntimamente vinculado a la doctrina católica. Derecho natural en el que tantos españoles se implicaron, en cuya creación y en cuya formulación se implican tantos teólogos católicos, no es más que la religión católica. La religión católica está muy cerca de lo que es el derecho natural. Entonces, yo creo, personalmente, soy mucho más partidario de todos estos católicos sociológicos que se comportan de acuerdo con maneras de vivir y de convivir que son católicas, que no aquellos otros católicos que creen estar viendo a Dios continuamente y en cada momento y sin embargo no profesan
los principios que emanan del Evangelio y que, insisto, están muy cerca de lo que es el auténtico derecho natural. Eso lo tengo muy claro. Y yo creo que también lo tenía claro el propio Papa Benedicto XVI, que abrió aquel espacio de entendimiento, aquel espacio de diálogo que llamó el atrio de los gentiles, o algo por el patio de los gentiles, algo lo formuló en términos muy similares a estos que estoy diciendo yo, y en los que precisamente pretendía el diálogo con todas aquellas personas que, sin creer finalmente en Dios, por no tener la certeza absoluta de su existencia, por no haberlo visto en definitiva, pero se comportaban de acuerdo con los principios del cristianismo, con los principios del catolicismo, que marcan la auténtica revolución que se produce en toda la historia de la humanidad, la irrupción en la historia del ser humano, de este ser humano llamado Jesucristo, aparte de dar lugar a la creación de la Iglesia, a la aparición de la Iglesia, es una auténtica revolución humana, de un calibre inimaginable, que va a transformar completamente las relaciones entre los hombres, estableciendo que todos los hombres somos hermanos e hijos del mismo Dios. Eso es un proceso, porque a ese proceso habían llegado de alguna manera los judíos, al establecer que Dios era único, que no había un Dios de una civilización o de un determinado pueblo y un Dios de otro, no, que el Dios era el mismo Dios para todos los seres humanos. Pero ese Dios judío todavía establece una diferencia. Sí, yo soy el Dios de todos, pero os he elegido a vosotros, a ellos no los he elegido. El Dios de Jesucristo es el Dios que es de todos, como el de los judíos, ya no existe Zeus, ya no existe Huitzilopochtli, existe un único Dios que lo es de todos, pero es que además trata a todos sus hijos de la misma manera, y todos pueden llegar a Él. Y esa es la gran revolución, tiene su origen, tiene su impulso inicial en la religión de los judíos, que ya está aportando algo. Hay un único Dios y es Dios de todos, aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo aceptes, es tu Dios, no existe Zeus, existe Dios Padre, pero ese Dios no trata por igual a todos sus hijos. El Dios del cristiano sigue siendo uno y para todos, pero además... El Dios del católico. Sí, el Dios del católico, porque como ya hemos dicho, el Dios del protestantismo vuelve a tener mucho que ver con el Dios del judaísmo. Es ese Dios que discrimina entre sus hijos, que elige a unos y no elige a otros. Eso es fundamental, eso es la teoría de la predestinación. Es un retorno al yo creo que es uno de los grandes desafíos. Aquí estamos mezclando, ¿no? Porque te decía que da mucho juego la parte religiosa que hace al origen de nuestra civilización, ¿no? De lo que es la hispanidad como anhelo que queremos que volvamos a ir de la mano, ¿no? Claro. Es un proceso, pero queremos volver de la mano, ¿no? Y a la hora de volver otra vez a ir de la mano, nos guste o no nos guste, en el mundo hay otra serie de polos civilizatorios, ¿no? Es evidente, ¿no? Y entonces, claro, yo me pregunto y digo, vamos a ver, nos dan a entender que nuestro polo civilizatorio del que formamos parte es un occidente que yo no sé lo que es, en mi opinión, ¿no? No sé lo que es occidente, pero cuando hablan de los valores de occidente no sé a qué valores se refieren, ¿me entiendes? Porque evidentemente tú lo acabas de decir, no es lo mismo los valores de los que consideramos que hay un Dios único y ese Dios trata por igual a todos sus hijos, no hay ningún tipo de supremacismo, y otros que se consideran elegidos, ¿no? Y sin embargo, a la hora de armar la geopolítica parece que tenemos que estar del lado de aquellos que son supremacistas. Sí. Es que... ¿Me entiendes, no? Entonces, yo creo que aquí hay una especie de esquizofrenia donde a los católicos, yo soy creyente como tú, pero hay otros que no lo son, pero sin embargo sí son civilizatoriamente católicos, ¿no? Los queremos meter en una bolsa que no les corresponde. Y al mismo tiempo decimos que formamos parte de Occidente y que los valores de Occidente se están yendo al guano. Sí. Y entonces yo digo, ¿pero cuáles valores? ¿Los discriminatorios? Sí. ¿Los del racismo? Sí, son muchas las cosas que nos... ¿Me entiendes? ¿Los del utilitarismo? ¿Cuáles? Porque no es lo mismo, a ti no te lo voy a explicar, que lo sabes perfectamente, el bienestar general que el bien común. Entonces,
Geopolíticamente, yo creo que estamos en un berenjenal donde que los políticos al uso no lo entiendan, se puede entender, pero que los hispanistas nos hagamos un lío, ahí yo ya empiezo a decir, hay conceptos que el propio hispanismo no entiende o no comprende bien. O sea, estoy reflexionando y yo te estoy entrevistando, pero bueno, en esta también confianza en la que hablamos, te lo transmito, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Occidente, realmente habría que preguntarse qué es Occidente, ¿no? Yo creo que es lo que está en el fondo de lo que me estás diciendo. Y Occidente, finalmente, tal vez no sea otra cosa que un concepto de tipo económico. ¿Qué es Occidente? Occidente es una serie de países donde se ha alcanzado un determinado grado de bienestar económico que cumple con una serie de evaluaciones de tipo económico. Pues el PIB es superior a tal cantidad, la carga fiscal más o menos se corresponde con tal porcentaje. Eso en definitiva es Occidente, porque es verdad que dentro de Occidente hay sensibilidades muy diferentes en lo que hace a la verdadera filosofía del tema. Conceptos que nos unen a los que nos llamamos Occidente, bueno, pues indiscutiblemente al día de hoy, pues la democracia. Es decir, el hecho por lo menos de que con una periodicidad X se produzcan elecciones. Pero estamos contemplando, y además de una manera creciente, que esas elecciones pues ya no son confiables y en muchos casos dan resultados que no se corresponden con la realidad, se está trucando. Nadie se ha atrevido todavía a romper con la idea de que se produzcan elecciones periódicas, incluso en países muy cuestionablemente democráticos, que no voy a mencionar, pero que están en la mente de todos, se producen esas elecciones como una especie de trámite por el que hay que pasar. Nadie quiere romper con ese concepto, pero está clarísimo que esas elecciones están trucadas y no se corresponden con la realidad. Entonces sí, es legítimo preguntarse qué es Occidente y qué une a Occidente. Y lo va a ser más todavía en los próximos tiempos, en que una serie de países que no formaban parte de lo que entendíamos como Occidente, pues están alcanzando mejores niveles de vida, se están equiparando en muchos grados de bienestar, y que finalmente acabarán formando parte de Occidente, mientras que otros países que sí formaban parte de Occidente están perdiendo esos rangos de bienestar y cada vez parecen menos Occidente. Es un concepto que efectivamente yo creo que es cuestionable y se va a cuestionar. Pero no es falso lo que tú estás diciendo. Dentro de lo que hoy consideramos Occidente conviven sensibilidades muy diferentes. Y una de ellas es la sensibilidad hispana. Da la impresión de que lo que se llamaba la cristiandad, ¿no? Claro. Entonces, al fragmentarse esa cristiandad con Lutero, ¿no? Sí. Entonces hubo que inventarse otro concepto que apareció, pues el concepto occidental, ¿no? Es una trampa, es una trampa porque detrás lo que subyace es la división que se generó. Así es. Y eso me lleva a otra reflexión muy curiosa que tengo ocasión de hacer muchas de las veces que me reúno con personas y llevo a cabo mis charlas. Si uno contempla el mundo, distingue perfectamente una serie de realidades geográficas que son muy patentes, que se ven con la simple contemplación de un globo terráqueo. Uno sabe dónde está América, dónde empieza y dónde termina América. Uno sabe perfectamente dónde empieza y dónde termina África, dónde empieza y dónde termina Australia. Pero eso no es así con Europa. ¿Dónde empieza y dónde termina? Uno que no sepa, que simplemente vea el mapa. ¿Dónde termina Europa? Europa es una península del auténtico continente geográfico. El auténtico continente geográfico es Eurasia. No existe un continente europeo. No existe. De la mera contemplación del globo terráqueo, uno no concibe la existencia de un continente llamado Europa. Europa es una península del verdadero continente que es Eurasia. ¿Qué es lo que realmente determina la existencia de Europa? ¿Por qué Europa es Europa y no es Asia? Es la cristiandad. Justamente aquellos lugares donde la cristiandad se constituyó en el eje dominante cultural,
del lugar en cuestión, eso es lo que constituye Europa. Y esa Europa está determinada por dos fechas muy concretas y muy determinadas, 1453 y 1492. De la segunda fecha es protagonista indiscutible precisamente la civilización hispánica. Una vez más, España. 1453, ¿qué es lo que ocurre? Es la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos, imponiendo en ese entorno geográfico la religión islámica y poniendo la primera frontera de Europa, porque la frontera de Europa está determinada por la frontera que tiene la cristiandad con el Islam. La primera fecha, 1453, la conquista de los turcos otomanos de la ciudad de Constantinopla. Ya tenemos la frontera norte. La frontera sur la va a determinar precisamente el final de la Reconquista española, 1492, con la conquista del Reino de Granada por los Reyes Católicos, que marca la otra frontera definitiva de la cristiandad de Europa. Esa cristiandad que, como tú bien dices, pues hoy tiende a confundirse con este concepto de Occidente. Y no deja de ser curioso que precisamente esa expansión de la cristiandad y también del pensamiento occidental lo haya llevado a cabo precisamente España, porque yo no creo que por muchas cosas y por muchas diferencias que puedan existir entre un mundo y otro, nadie deje de considerar al continente hispanoamericano como parte de Occidente. Y lo es precisamente gracias a la obra que va a hacer España de expansión de la cristiandad. Es decir, de alguna manera el concepto de Occidente es tributario del concepto de la cristiandad, pero es distinto. Es tributario, nace en ese concepto de la cristiandad, pero es distinto. En él conviven muchas sensibilidades diferentes, eso es verdad. Así lo veo yo, al menos. Entonces, verás que te estoy haciendo preguntas ahora más que nada de geopolítica, pero que tiene que ver con el futuro de la hispanidad. Y es que en algún momento determinado el movimiento hispanista va a empezar a tener que decantarse en ese sentido. O sea, estamos en un momento de divulgación de la historia. Exacto. Pero aparte de la divulgación de la historia, va a haber que ir creando futuro. Y como el futuro no estamos solos en el mundo, en el futuro va a haber que definir dónde son nuestras alianzas naturales. No digo las alianzas naturales porque estemos obligados por conceptos militares, por formar parte de determinadas asociaciones militares, o porque formamos parte de un occidente que en el fondo es en el fondo no es nada más que una referencia geográfica a la que hemos dado una pátina, un mito. Hemos creado un mito para que nos creamos que formamos parte de algo que realmente no es tan así, ¿no? Entonces, ¿quién es más afín? A ver, es una palabra demasiado contundente, ¿no? Pero digamos desde un punto de vista civilizatorio, ¿no? ¿Quién es más afín? ¿Un ortodoxo? O sea, alguien que forma parte de ese concepto civilizatorio eslavo, un ortodoxo o una civilización que se cree la segunda Jerusalén. Sí. ¿Me entiendes? Y a su vez, bueno, pues está convencida de que están llamados a dominar al mundo, y otros que se creen directamente el pueblo elegido. Sí. No, abundamos en una idea que ya hemos tocado, de alguna manera, indiscutiblemente los primeros. Es decir, no aquellos que se constituyen en una élite supremacista que debe determinar el pensamiento y la manera de actuar de todos los demás, sino al revés, todos aquellos en los que lo que impera es un deseo de entendimiento, un deseo de caminar juntos hacia algún lugar, de entenderse mutuamente. Indiscutiblemente es eso. Por otro lado, has mencionado a los ortodoxos, la diferencia conductual, la diferencia teológica entre ortodoxos y católicos es prácticamente inexistente.
ya lo hemos visto, la cuestión del filioque, y en torno a ella pues intenta crear otra serie de cuestiones, pero realmente el pensamiento ortodoxo de los cristianos ortodoxos, el pensamiento de los cristianos católicos es prácticamente el mismo. Si es que hoy prácticamente si se reunieran los patriarcas ortodoxos con el Papa de Roma, no sabrían muy bien determinar qué es lo que les separa. Hoy esta cuestión del filioque, ¿en qué nos separa? Así que no va a ningún sitio. Es una cuestión más semántica y gramática que otra cosa, no es realmente una cuestión teológica, no hay una verdadera diferencia. Sí la hay más, parece que por ahí es por donde quiere circular tu reflexión, sí la hay más con los protestantes. Este tema de la predestinación es muy importante, sí separa mucho a... Bueno, también ahí hay espacios para la negociación, si se permite la palabra, para el mutuo entendimiento, para mitigar el significado de las palabras, para que acaben significando algo que nos una más que separarnos. Sí, lo tengo muy claro que todo aquel... Y luego el tema de la hispanidad que tratas en el principio de tu cuestión, ¿a dónde debe conducirnos este sentimiento de hispanidad? Yo tengo muy claro... Mi vida ya es suficientemente larga, no sé cuántos años le puedan quedar, espero que bastantes, pero desde luego no van a ser tantos como los que ya tengo. Yo me conformo, mi aspiración personal es la de que podamos reconstruir la historia, reconstituir la historia, darnos cuenta de todo aquello que nos ha unido durante 3 siglos y nos sigue uniendo al día de hoy, por más que algunos intenten que eso no es así. Esa es mi aspiración personal. Si eso debe determinar realidades geopolíticas más importantes, eso yo no me lo planteo. Es decir, no tenemos más que ver lo que ha sido el intento de la Unión Europea. Llevamos ya 70 años tratando de llegar a una unidad de tipo político, no se consigue. Es verdad que es más difícil porque la divergencia que existe entre pensamientos es mayor en Europa que la que uniría a España con los distintos pueblos hispánicos que ha habido a lo largo de la historia, pero son procesos muy complicados, muy complejos, que al final incluso acaban produciendo sus propias corrupciones. Lo estamos viendo en la Unión Europea actual. Junto a procesos que son deseables de unidad, se están produciendo procesos de corrupción que son importantes y que no son deseables. Yo no entro mucho en ese tema, yo no aspiro a ningún tipo de institucionalización o a ningún tipo de unidad geopolítica. Yo me conformo con que seamos capaces de reconstruir la historia que nos ha unido, de entenderla de una manera parecida, que sirva para unirnos, para querernos, para entendernos más de lo que ya lo hacemos, que es mucho más de lo que creemos, Como dice otro buen amigo mío de este campo del hispanismo, que es Carlos Leáñez, Carlos cada vez que va a alguna universidad o va y de una manera absolutamente natural se dirige, él como venezolano que es, pues se dirige a otras personas que forman parte de su mismo campo cultural, que son colombianos, que son argentinos, que son españoles, que son incluso portugueses, de una manera natural. Mucho más que a entenderse con un inglés, con un alemán. Ese es algo natural. Dice, yo entro en el comedor y enseguida veo dónde están los míos. Y son una mesa que está al fondo del comedor, que es muy ruidosa, que se está entendiendo toda ella en español, que están muertos de risa, haciendo más ruido que ninguno, y ya sé que ese es mi espacio natural. Y probablemente no haya un solo venezolano. Pues yo lo que tengo, mi verdadera aspiración sería reconstruir esa historia común que tenemos, que nos entendamos, que nos sintamos todos a gusto en esas realizaciones que se produjeron entre los siglos XVI y XVIII. Esa es mi aspiración personal en el corto espacio de tiempo que me quede a mí para trabajar por esta cuestión. Lo que venga después, la historia es caprichosa, nadie se lo puede ni imaginar. Sería lo más divertido del mundo para ti, para mí, poder renacer, poder resucitar en el año 2100 y ver qué fue de todos nuestros esfuerzos, ¿no? En qué ha terminado todo aquello que concebíamos en el año 2024, ¿no? Sería un ejercicio divertidísimo. Es de las cosas que más voy a lamentar de morirme, no saber qué es lo que me sucede, en qué ha degenerado todo aquello por lo que yo trabajé. Realmente me interesaría muchísimo volver al mundo para verlo, si es que no lo estoy viendo desde algún otro lugar, ¿no?
No sé hasta qué punto en aquellos lugares que nos esperan en el futuro, en la vida eterna, seremos capaces de interesarnos por lo que ocurre en la Tierra. A lo mejor ya nuestro interés sobre lo que ocurre en la Tierra es inexistente, es nulo, ¿no? Ni nos interesa, trascendemos completamente el tema. Pero yo, desde mi punto de vista actual, lo que me gustaría es resucitar en el año 2100 y ver qué fue de todo aquello, qué queda, y puede ser, y será sin duda algo completamente inesperado. Así que yo lo que me planteo es mi trabajo a corto plazo. Mi trabajo a corto plazo consiste en reconstruir la historia del hispanismo. Vas a hacer una conferencia que el título es Los pilares de la leyenda negra. No te voy a hacer preguntas sobre ello, ya lo contarás en la conferencia. Sí te quería preguntar cuáles serían para ti, por terminar, los pilares para construir una hispanidad unida. Pues el primero de todos, conocer nuestra historia, aquello en lo que yo estoy implicado, y por eso me he implicado, porque creo en ello. Otros se implicarán en otra cosa porque creen en otra cosa, yo creo en eso. En primer lugar, sobre todo, reconstruir nuestra historia. Es para mí el camino básico de la labor que tenemos que hacer en estos momentos. Volver a entender que efectivamente tenemos una común civilización que se empezó a construir o a imponer, si se quiere la palabra, que es un poquito más dura, a partir de 1492. Eso es el pilar del nuevo hispanismo, que nos reconozcamos todos, aunque sean distintas realidades políticas y en distintas realidades convivenciales, pero que nos reconozcamos todos como hermanos, como próximos, como hijos de un mismo proceso civilizatorio, que es precisamente lo que están intentando cuestionar pues muchas personas que, a pesar de ser hispanas, muy a su pesar, y no solo en América o en Asia, ¿no? También en España, muchísimos en España, que se cuestionan su hispanismo. Pues eso es a lo que yo creo que en ese común conocimiento y reconocimiento de nuestra historia está la clave de que nos entendamos mejor, de que nos sintamos como hispanos, que es una cosa que es cotidiana, que es real, aunque luego la discutamos desde un punto de vista dialéctico, desde un punto de vista del debate, pero mira, me ha ocurrido, me hizo mucho pensar. Con Mariate, mi mujer, hemos estado en Roma hace poquísimo, y es curioso que he estado cerca de muchos españoles de nacionalidad española, a los que no he sabido identificar como españoles porque estaban hablando italiano, me parecía, y sin embargo, ¿con quién me reconocí inmediatamente como hispano? Con una peruana. En la cola de una caja donde teníamos que pagar en un supermercado, la reconocí inmediatamente como hispana. No me costó nada reconocerla como hispana. Estaba hablando italiano exactamente igual que otros españoles. Era más oscura de piel que yo, pero la reconocí inmediatamente como hispana. Esta señora es hispana. Y me puse a hablar con ella en español de una manera absolutamente natural. Y ella conmigo. Nos reconocimos. Yo de piel más blanca, ella de piel más oscura. Nos reconocimos perfectamente como hispanos. Y otras veces estuve cerca de algún español y me costó más. Me costó más reconocer a ese español como hispano, porque se parecía más a los italianos, estaba hablando un italiano correcto, y me costó mucho más identificarlo como hispano. Eso es parte de la magia de la hispanidad, que llegamos finalmente a reconocer como hispanos a personas que son más distintas de nosotros mismos, de lo que somos nosotros mismos, pero los reconocemos antes como hispanos. Es bonito, ¿no? Es un hecho. Me ocurrió y me hizo reflexionar aquel hecho. Con qué facilidad he reconocido a esta peruana como parte de un mundo que compartimos ella y yo, que es el de la hispanidad. Muy bonito, me parece muy bonito aquel hecho. Puede parecer infantil, pueril, a mí me resultó suficientemente significativo y revelador. Para terminar, mójate. Mójate. Qué feo empezamos. Con lo poco que me gusta. En un plazo no muy lejano, sí. Pongamos 5 años, no nos vamos a ir más. Dentro de 5 años, ¿qué te gustaría vivir dentro de 5 años, Dios mediante, que nos dé salud para ello? ¿Qué pasos debería haber dado el mundo hispano para ir un poquito más de la mano? Sí, bueno, pues por ejemplo algo que ya ocurrió y que hasta donde yo sé
ha dejado de ocurrir. Esas famosas cumbres iberoamericanas, y sobre todo las primeras, en donde imperaba una intención de entenderse, de hablar, de dialogar, de aquello que nos unía. Las últimas ya no, por desgracia, porque empezaron a prevalecer diferencias de tipo político y ocurrieron cosas que no fueron deseables, pero en un primer momento estaban muy bien orientadas, había un mutuo reconocimiento de una cierta similaridad, de compartir una serie de principios. Pues simplemente eso, dentro de 5 años, que hubiera otra vez una serie de cumbres iberoamericanas en las que estuviéramos todos, en las que el ambiente imperante fuera de cordialidad, de diálogo, y ya no te digo si encima se consigue imponer eso por lo que yo trabajo, y tantos como yo, pero que es concretamente lo que a mí me impulsa a trabajar, que es un mutuo, un común reconocimiento de nuestra común historia, y que la aceptemos todos como realmente fue, como algo que nos unió de manera caprichosa, si se quiere, mundos tan diferentes como el de los españoles de Europa con los españoles de América, de raza diferente incluso, de lenguas diferentes, pero que somos capaces de identificarnos en algo, en una común historia, en una serie de principios comunes. Yo con eso me daría por sumamente satisfecho. Si me encontrara pues un día dentro de 5 años con una gran comunidad de mexicanos y de peruanos, pongo por caso, quien dice eso dice argentinos, dice guatemaltecos, y todos estuviéramos reconociendo que lo que hicimos juntos en los siglos XVI, filipinos, no quiero dejar nunca fuera a los filipinos, porque no ecuatoguineanos, incluso sí, ya no digamos alguien que habitara en la isla de Guam, o que viniera de las Marianas, de las Carolinas, y que fuéramos todos capaces de identificarnos en una común historia y aceptar que hemos caminado juntos 3 siglos de historia y lo hemos hecho bien, y lo hemos hecho para aportar algo a la historia de la humanidad. Con eso me daba por más que satisfecho y contento dentro de 5 años, sin duda, de ninguna clase. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis Antequera. A mí me ha encantado no la entrevista por mí, sino por las respuestas de él, evidentemente. Y a mí por tus preguntas y por tus reflexiones. Bueno, eres generoso. Y nada más que decir, porque quien lo tenía que decir ya lo ha dicho, y honestamente creo que lo ha hecho muy bien. Hasta otra ocasión.